Aleluya, gloria, bendición. Somos bienaventurados, somos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y damos gracias a Él toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Sea bienvenido, hermanos, hermanas, que el Señor le bendiga. Gracias una vez más por conectarse, una vez más por participar a través de, a través de estos tiempos, a través de estos medios. Es una bendición para nosotros mandarle desde aquí este saludo fraterno que espero en Dios que usted pueda recibir a través de esta enseñanza. Hoy jueves de discipulado, jueves de enseñanza, jueves de siervos de parte de Dios. Y siempre va a ser una motivación para nosotros estar tratando de servirle a Dios con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto. Ahora vamos a hablar acerca de siervos felices. Pero ¿qué cree? No nada más el tema es ser siervo feliz. Somos felices, pero a veces la situación, la circunstancia, ¿verdad? Por la cual estamos viviendo, estamos pasando, pareciera, ¿verdad? Que no nos provocaría felicidad, o pareciera que no nos provocaría gozo. Pero precisamente por eso oramos por todos aquellos que están pasando por alguna situación, algo difícil, algo que le esté impidiendo para poder participar. Padre, ayúdalo en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, para que él pueda, bendito Dios, recibir, Padre, de ti la sanidad, la restauración, la bendición que tú tienes preparado para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Y desde luego los que hoy podemos participar de esta enseñanza, pues recibir esta enseñanza, hermano, porque debemos de ser felices, debemos de ser bienaventurados, ¿verdad? Aunque padezcamos persecución, ¿verdad? Sí, pero aquí la clave, ¿verdad? Es que podemos padecer persecución por el pecado, por la desobediencia o por la rebeldía que muchas veces estamos teniendo. Pero aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Que vamos a ser felices, contentos, aunque tengamos persecución, ¿verdad? Dice, pero por causa de la injusticia. O sea, o por causa de la justicia, que establezcamos el reino de Dios. Vamos a ser felices, ¿va? ¿Sí? De tal manera que entonces un siervo es feliz, ¿va? ¿Sí? Cuando padece persecución. Mateo capítulo número 5, versículo número 10. Sí, ahí en esa porción de Mateo 5 vienen las bienaventuranzas. Y la que viene en el verso 10, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que establecer nosotros aquí en la tierra? El reino de Dios, el reino de los cielos, hermano. Y muchas veces por establecer ese reino va a venir, ¿verdad? Persecución, ¿sí? Va a venir gentes que no quieran, gentes que no, que reprochen acerca de lo que usted y yo estamos diciendo. Pero, más sin embargo, hermano, vamos a ser contentos porque estamos estableciendo el reino de Dios, ¿ah? En el nombre de Jesucristo, ¿ah? Entonces, perseguir, ¿qué significa perseguir? Porque dice aquí persecución, ¿qué significa perseguir? Perseguir es seguir al que huye intentando alcanzarle. Hay que perseguirlo, ¿va? ¿Sí? ¿Va? Y entonces, dice, o es acosar muchas veces, es estar siempre detrás de una persona, es atormentar posiblemente, no dejar en paz a la gente, es molestar, es criticar, juzgar, vituperar, maldecir muchas veces. Entonces, de alguna forma, constantemente a alguien es, lo quieren retener o detener de sus creencias, en este caso a nosotros por causa de la justicia, de establecer el reino de Dios, ¿verdad? Van a estar trabajando, vean. Entonces, la causa de la persecución es la lealtad a la justicia, la lealtad a Dios, es el servirle a Dios, lo cual Jesús honra y protege a los que somos perseguidos.
Él pone una cobertura, ¿para qué? Para que, aunque seamos perseguidos, el Señor nos da la libertad, nos da la oportunidad de estar protegidos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, hermano, a partir del verso 18, dice la Escritura: "Si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros". Entonces, si tú te has hecho a la fe, al creer en Cristo Jesús, debes de saber perfectamente que a Jesús lo aborrecieron, ¿sí? Entonces dice, a él lo aborrecieron antes que a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pero más sin embargo, ¿verdad? Dios nos da esa libertad para poderlo proclamar. Dice el verso 19: "Si fuerais del mundo", dice, "entonces el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece". ¿Sí? Verso 20: "Acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, entonces también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra". Puede ser. Nosotros a lo mejor no, eh, usted dice: "No, yo no perseguí a nadie". No, antes, a través de nuestras creencias, ¿verdad? Negábamos este camino, negábamos esta bendición, esta manera de creer, esta manera de formar, y la rechazábamos. Pero más sin embargo, hoy que la conocemos, hoy que Dios ha abierto nuestro corazón en Cristo Jesús, ¿va? Para, para creer, para entender, hoy queremos que todos crean, pero muchos nos rechazan, muchos no lo aceptan, ¿verdad? Sí, pero no nos debemos de quedar ahí, ¿ah? Porque a Jesucristo mismo también lo negaron. Es bonito cuando leemos en la Escritura cómo se convirtió la samaritana, cómo se convirtieron aquellos, ¿verdad? Es bonito, pero muchas veces fue rechazado, apedreado el Señor, ¿por qué? Por querer hacerles entender. Ahora, ¿qué significa justicia? ¿Verdad? Bíblicamente hablando o entendiendo la palabra justicia, significa integridad, rectitud, ¿ah? Una virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece, ¿verdad? Entonces, vivir de acuerdo con lo que Dios requiere. Si nosotros somos leales con Dios, Él va a establecer su justicia en cada uno de nosotros. Es derecho, es equidad, ¿verdad? Sí, o sea, nos da lo justo, lo necesario, lo que debemos de alguna manera de recibir de parte de Dios. Eso es justicia. Y en el primer libro o la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 a partir del verso 15 y 16, dice de la escritura: "Así que ninguno de vosotros", dice, "padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece", dice, "como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello". Hace 8 días hablábamos que hagamos las cosas para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Y aquí nos dice, mira, cuando tienes persecución, ¿verdad? No padezcas, ¿verdad? O sea, no seas vituperado, ¿verdad? Por cosas, ¿verdad? Que hagas mal, sino si estás haciendo bien, entonces vas a padecer como un creyente, ¿verdad? ¿Sí? Y no te avergüences de declarar el nombre del Señor, porque eso va a hacer que se glorifique Dios por esto. O sea, nota que debemos ser acusados falsamente, o sea, no te equivoques. Falsamente. Entonces, nunca debemos de ser culpables de buscar de manera deliberada la persecución, ¿verdad? Al fin que Dios me defiende. No, 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 no. O sea, Dios nos va a defender en su justicia, ¿verdad? Entonces, si vivimos vidas piadosas, hermano, el sufrimiento entonces, ¿verdad? Vendrá, ¿sí? Pero note las recompensas, que eso es lo mejor, ¿verdad? Estamos en la misma compañía como Cristo, como los profetas, y tendremos las recompensas que vienen de parte de Dios, o sea, que vienen del cielo. Ujú. Aquí mismo en la tierra. En Lucas capítulo número 6, en el versículo número 22 y 23 dice: "Bienaventurados seréis cuando los hombres
os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Versículo 23. Dice, gozaos entonces en aquel día y alegraos, dice, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos. Pues dice, porque así hacían sus padres, ¿con quién? Con los profetas. O sea, no había entendimiento y los perseguían, ¿verdad? Querían establecer la justicia de Dios y no eran aceptados. Entonces, la persecución de la cual nos habla Jesús tiene que ver con aquella que es por causa del estilo de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es diferente al del mundo, diferente al de los demás. Entonces, vamos a ser juzgados por eso. Porque ¿Por qué viene la persecución, hermano? ¿Sí? Bueno, dice 2 capítulo 12, versículo número 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ah? Yo tengo el testimonio, ¿verdad?, de que hace algún ya va para unos meses que, falleció mi suegro, y entonces hay vecinos que nos respetan, que guardan su distancia, ¿verdad? No no nos han querido abrir su corazón, no nos han rechazado, ¿verdad? No maldiciendo, ni mucho menos, pero cuando se enteraron de esta circunstancia, algunos se acercaron a darnos el perdón, pero nos dio la oportunidad de abrirles el corazón, ¿verdad? De cómo Cristo Jesús había obrado a través de su justicia, la bendición que esperábamos, de reconocer que Él está en un mejor lugar, en el cielo, y todo eso, y se quedaron admirados, ¿verdad? Sí, de cómo de alguna manera Dios sana nuestros corazones, ¿verdad? Y ellos, este, se sorprendieron, de tal manera que nos permitieron hablar del evangelio y no nos juzgaron, al contrario, fuimos bienaventurados, fuimos bendecidos, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Entonces necesitamos saber las causas por qué vienen las persecuciones muchas veces, ¿verdad? Y vamos a ver algunas causas. Por causa del nombre de Cristo, o sea, porque declaramos, porque publicamos, que decretamos en el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 14 al 16 dice, sí, verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, dice, sobre nosotros. El Espíritu de Dios reposa. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, dice, pero por vosotros es que glorificado. Entonces nosotros glorificamos el nombre del Señor. Dice verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ¿verdad? Como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno, dice, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, dice, por ello. ¿Sí? De tal manera que nuevamente, ¿verdad? Se vuelve a manifestar esto que el Señor Jesucristo alguna vez le dio a sus discípulos, especialmente Pedro está siendo bendecido por ello, ¿verdad? ¿Sí? Por el nombre de Cristo, por establecer el nombre de Cristo. Número 2, por causa de la palabra de Dios. Número 1, somos perseguidos por causa del nombre de Cristo. Número 2, por causa de la palabra de Dios, de que declaremos la palabra de Dios. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 20 al 21. ¿Sí? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 20. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Luego tropieza. Ujú. Pues tenemos circunstancias, ¿verdad? Hay personas, tenemos testimonios, ¿verdad? De personas que nos dicen, pues prefiero que siga siendo un borracho a que se meta a esas cosas, ¿verdad? De la religión. Prefiero que siga que se destruya su matrimonio a que
reciban un consejo de parte de Dios. Y es difícil escuchar eso. Somos rechazados, ¿verdad? Somos perseguidos por ellos. Pero la gente cuando entiende, hermano, sí, de alguna forma, hay bendición de parte de Dios. Pero aquellos, cuando estamos empezando muchas veces, somos vituperados, a veces, tropezamos porque somos rechazados. Pero no, hermano, necesitamos continuar. Número 3, por causa de vivir rectamente. Ay, sí, mira, se cree mucho. Ay, sí, mira, dice, es un hijo de Dios. Ah, no, ahora es un líder de la iglesia. Y antes era el borrachote de la colonia, ¿no? No, 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 no se trata de eso. Se trata de que nosotros ahora vivimos rectamente, ¿para quién? Para el Señor, ¿ah? Dios dice a través de Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice en el capítulo 3 versículos del 10 al 12 dice: "Pero tú, ¿ah? Has seguido mi doctrina, tu conducta, tu propósito, tu fe, su longanimidad, su amor y su paciencia". Verso 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado, ¿quién? El Señor. ¿Ah? También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, no es una sentencia, no te vayas por ese lado, sino es algo que está escrito, que vas a ser vituperado, que vas a ser de alguna manera perseguido, ¿verdad? Por causas, ¿verdad? De vivir rectamente, de declarar la palabra de Dios, de establecer el nombre de Cristo Jesús. Debemos de ser benditamente bendecidos por ello, ¿verdad? Aunque tengamos persecución. Ahora, definitivamente, hermano, los hombres han sido perseguidos por ser necios, tontos, criminales, fanáticos, entremetidos, perezosos, buenos, nobles, insurgentes, guerrilleros o muchas veces filósofos. Nos critican, hablan de nosotros como si verdaderamente nos conocieran. Dice, pero en la bienaventuranza, Jesús menciona que los que son perseguidos por causa de la justicia, o sea, de vivir vidas rectas, vidas de acuerdo al estilo de Dios, cuando Jesús vino al mundo, Él expuso la maldad del mundo y los hombres lo odiaron por esto, ¿verdad? ¿Sí? Antes de que viniera Cristo, los hombres estaban pues, si no muy tranquilos, a disgusto con todos aquellos religiosos, ¿verdad? Porque había hipocresía, había mentira, había deshonestidad, había egoísmo, había codicia, avaricia, lujuria, tantos problemas, ¿verdad? Y se excusaban a sí mismos en el hecho de que todos eran iguales o peores que ellos, ¿verdad? Y que eran mejores que algunas otras personas, ¿verdad? Sí, y por eso no eran tan malos. Pero en Primera de Corintios, capítulo número 6 versículo número 11 nos dice el Señor, a Él no lo podemos engañar, dice. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya fuimos limpiados, hermano, lavados. Ya el Señor nos quitó eso. Y es por eso, ¿verdad? Que a veces somos perseguidos por la manera antigua de vivir, pero tenemos que demostrarles que ahora nuestra manera de vivir es diferente. Después de que Cristo vino, todos esos vicios, todos esos errores fueron revelados por cuanto eran pecado, acuérdense, ¿va? Pero hoy ya estamos, ¿qué? Sin pecado. Ujú. Entonces, primera de Juan, capítulo 1 versículo del 8 al 10 nos dice el apóstol, dice, si decimos que no tenemos pecado, porque todavía algunos nos excusamos en eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra entonces no está en nosotros. Entonces, somos pecadores, pero redimidos ahora, ¿sí? ¿Qué significa redimidos? Que Dios pagó, ¿verdad?, el precio a través de Jesús en la cruz para limpiarnos de todo pecado, hermano, ¿sí? Entonces, los hombres entonces odiaron que se les pusiera al descubierto, ¿verdad?, la naturaleza pecadora de sus corazones. Y entonces quisieron matar a Cristo, o más bien lo mataron, ¿verdad? Porque Él los expuso, ¿verdad? A los fariseos, a los que controlaban la religión de aquel tiempo. En una manera similar, entonces, los hombres odian cualquier exposición de su maldad, de su de nuestra, de la naturaleza mala que podamos llegar a tener, que salga a la luz por la evidencia de la justicia, ¿verdad?, de Cristo, somos son perseguidos. Ujú. En Efesios capítulo número 2 versículos del 1 al 2 dice: "Y entonces, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo y conforme al, sí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia". ¿Sí? No quiero preguntar, ¿cuántos son hijos ahorita? Porque algunos se puede resbalar, ¿verdad? Sí, somos hijos de Dios, no somos hijos de desobediencia. Ya fuimos limpiados, acuérdate. Ujú, ¿ah? Los desobedientes se quedaron fuera, fuera de nuestras casas, fuera de la iglesia, fuera de nuestro comportamiento, ¿verdad? Dice, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no en este tiempo, hermano, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, bendito Dios, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos como los demás. Hoy somos hijos de Dios. Hoy somos siervos del Señor, discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, si tratamos entonces de imitar a Cristo por fuera, el mundo te alabará, ¿sí? Si nada más quieres aparentar, pero si llegas a vivir como Cristo, hermano, por la fe, entonces el mundo te odiará y tratará de burlarse de ti, tratará de vituperar. Jesús dijo que nos regocijáramos cuando fuéramos perseguidos, ¿verdad?, por causa de la justicia. Bienaventurados sois, dice, ¿ah?, por causa de la justicia. En Mateo capítulo 5 versículo 11, el siguiente verso de las bienaventuranzas dice: "Bienaventurados sois cuando por mi causa", dice, "os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo". Subráyalo, enciérralo, ¿verdad? No lo tapes, no lo rayes, no, al contrario, dice, mintiendo. Quiere decir que están diciendo cosas erróneas acerca de ti. Y entonces el verso 10 dice: "Gozaos y alegrad, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros", ¿sí? Esos que fueron antes, ¿sí? Entonces, hay beneficios, hermano, por la persecución, ¿sí? Vamos a ver qué beneficios. Dice, ah, aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales, o sea, de lo que vamos o podemos recibir aquí en la tierra. Pone nuestros ojos en el cielo, ¿ah? En Primera de Corintios, capítulo número 2 versículos del 9 al 10 dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia: "Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman". Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, nos está invitando a que seamos espirituales, hermano,
porque a través de ser espirituales Dios nos va a mostrar, vamos a escuchar, va a subir Dios al corazón de nosotros las cosas eternas, las cosas que verdaderamente valen la pena, hermano. Entonces, ¿ya? Es un beneficio cuando somos perseguidos. Otro beneficio es que aleja a los creyentes que son, ¿qué? Superficiales, aquellos que de alguna manera intentan estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, en Mateo capítulo 13, versículo del 5 al 6, en la parábola del sembrador dice que hay parte de esa semilla que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenían qué profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenían raíz, ¿qué pasó? Se secó. ¿Sí? Entonces fueron aparentaron estar en Cristo, porque no se sembraron correctamente, porque no recibieron, ¿verdad? Y entonces toda esa fe se consumió, y entonces era apariencia nada más, ¿verdad? En Lucas capítulo número 8 versículo número 13 dice, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, esta es la interpretación, ¿verdad? Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apagan, se alejan. Usted y yo no somos de eso. Usted y yo somos los que permanecen, somos los que a vida eterna, ¿verdad? No hemos sido llamados por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero sí aleja a los que son creyentes superficiales, ¿verdad? Las persecuciones por causa de la justicia. Ahora, número 3, nos fortalece la fe de los que permanecemos, porque aún y a través de las circunstancias difíciles, ¿verdad? El Señor nos hace permanecer, hermano. En Hechos capítulo número 14, versículo 22, entonces confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y para muestra, hermano, dicen por ahí un botón, la iglesia, ¿sí? La vida pastoral, la vida del creyente, la vida del siervo. Pasamos por circunstancias, pero permanecemos en una fe, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Y eso es lo que nos hace de alguna manera, ¿verdad? Nos da visión para poder entrar en las cosas del rey, en las bendiciones que hay para nosotros. Porque sirve como un ejemplo, ¿verdad? A los que, a los que vendrán después de nosotros, ¿verdad? Nos ven como pedestales, nos ven como columnas, nos ven como ejemplo de alguna manera. ¿Para qué? Para buscar la bendición de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículos del 6 a 7. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. ¿Ah? Vinimos a ser imitadores, ¿verdad? En este caso del apóstol Pablo, del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que también creyeron. Entonces, ese ejemplo de ellos hizo que los de Macedonia y Acaya también creyeron, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Si te portaste firme como padre, como matrimonio, tus hijos van a seguir hacia adelante, ¿verdad? Otras familias van a seguir, otros amigos, compañeros, ¿verdad? Personas que vean tu fe van a seguir, van a imitar lo que tú has hecho. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de quién, así como yo de Cristo. Y entonces debemos de seguir hacia adelante, ¿verdad? Vamos, porque vamos a ser ejemplo. Podemos ser confortados, hermano, al saber que los grandes hombres y profetas de Dios sufrieron persecuciones. Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel y más, ¿verdad? Recibieron persecución, pero la persecución fue por causa de la justicia y demuestran nuestra fidelidad. ¿Sí?
Entonces, cuando permanecemos, por ser fieles, hermano, en el futuro, Dios nos premiará, nos entregará, las bendiciones, dejándonos sentar en el reino eterno de Dios, donde ya no hay persecución, ¿sí? Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos del 14 al 16, dice la Escritura: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Sí? Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. De tal manera, concluyendo, hermano, ¿ah? seremos felices los que padecemos persecución por causa de la justicia. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Eres bienaventurado, hermano? Yo sé que muchas veces hemos sido rechazados, pero ¿sabes una cosa? La recompensa de parte de Dios es que seremos parte del reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que es una palabra difícil, es una palabra que aunque muchos la vivimos, hermano, ¿ah? ¿Sí? No podemos resbalarnos. Al contrario, debemos de permanecer siempre firmes en las cosas de parte de nuestro Dios y nuestro Señor. Así es que yo te invito a que fortalezcas tu vida en Cristo Jesús. Hermano, hoy estamos en una situación de poder confiar plenamente que Dios nos tiene en sus manos poderosas y que no vamos a salir de ellas. Siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Siempre nos levantará, porque nosotros hemos levantado nuestros ojos al Señor, autor y consumador de nuestra fe. Que a eso nos ha traído el Señor. Ser levantados, a ser enseñados y a seguir adelante, porque seremos bienaventurados. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Yo invito a cada uno de ellos a que me envíe un comentario acerca de esto que acabamos de escuchar, para poder orar, para poder pedir, para poder glorificar el nombre del Señor. Si has recibido persecución, pon ahí tu testimonio, que empieces a ver la mano poderosa del Señor. Y si ahorita, ¿verdad?, hay una circunstancia, oremos por ella para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se resbale eso, ¿verdad? Y tú puedas ser un bienaventurado en Cristo Jesús. Padre, yo dispongo de tu palabra para cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, para mi familia, para mi esposa, Padre. Recién hemos visto tu mano poderosa, Señor, en Cristo Jesús, para la vida de mis hijos, la vida pastoral, la vida de la iglesia, cada uno de nuestros amigos, líderes, siervos de parte del Señor. Padre, tú los sacas adelante en el nombre de Jesucristo. Yo dispongo para ellos tu bendición, Señor. La bendición de establecer, bendito Dios, el reino de Dios sobre sus vidas. Por eso, Señor, por eso, al estar creyendo, al estar orando, declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestro Dios poderoso, Señor. Porque nos rendimos a tus pies, Señor. Y viene el poder, Padre. ¿Sí? Cuidas de mí, Señor. Tú me levantas. Tú me
sostienes, Señor. Oh sí, Padre, cumplirás con tus promesas, Señor, todas sobre mi vida, sobre la vida espiritual que yo he dispuesto sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú, Señor, mi esperanza eres tú, mi bienaventuranza eres tú, mi justicia eres tú, Señor. Yo sé que me cuidas, que me guardas, que me previenes y me provees todas las cosas, Señor. Por eso hay bendición, Señor. Bendición a todas nuestras familias. Bendiciones, bendito Dios, a la vida de cada uno de nuestros miembros familiares, los que están con nosotros, los que están a distancia en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la exaltación, Señor. Te bendecimos, Señor, Padre, y nos sustentamos en ti, permaneciendo firmes, Padre, permaneciendo en tu presencia, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Hay poder, Señor, y puedo decir y puedo declarar que tú cuidas de mí, tú me levantas, tú me sostienes, Señor. Sí, Padre, cumplirás con tus promesas, tú cuidas de mí, tú eres mi roca, mi confianza, mi esperanza está en ti. Así, Señor, cuida tu iglesia, Señor, cuida a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que creemos en ti, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, para que cualquier vituperio, para que cualquier cosa que digan en contra de nosotros, mintiendo, Señor, pueda ser, bendito Dios, quitada de nosotros, Padre. Te doy gracias. Bendito Dios, en esta hora yo declaro una bendición sobre cada familia, sobre cada persona que creemos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, deje de decir mentiras, deje de inventar cosas, empiece a vivir una vida de virtud en Cristo Jesús. Él es el que le sostiene, Él es el que les levanta, Él es el que le cuida en todo tiempo y en todo momento. Por eso, a Él sea toda gloria, toda honra, toda exaltación en Cristo Jesús, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra y nos limpie. En el nombre de Jesús. Amén, 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 hermano. No olvides de enviar tu comentario, no olvides de enviar tu petición, ¿va? No olvides de dar un testimonio a través de estos medios, hermano, porque eso es lo que nos fortalece, es lo que nos da fe, nos sostiene delante de la presencia del Señor. Y si hay alguna necesidad, si piensas que estás flaqueando en algo, pídelo. ¿Para qué? Para que podamos orar, para que podamos levantar, para que podamos extender el reino de Dios. Tú como siervo, sustenta tu trabajo, tu servicio en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te esperamos este próximo domingo en la iglesia. Ahí a las 11 de la mañana en Constitución 1750, para que tú puedas juntamente con los hermanos en Cristo, podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene y te sacie de bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.